FENASA, San Nicolás de los Garza, para realizar una entrevista al señor Jorge Esquivel. Mucho gusto. Y vamos a realizar la entrevista para la materia de relaciones laborales. Primeramente, ¿nos podría decir cuál es el nombre del sindicato? FENASA, que significa Federación Nacional de Asociaciones Sindicales Autónomas. Okay. ¿Y con cuántos socios activos cuentan actualmente? 25,000 agremiados, más o menos. También, ¿con cuántos integrantes cuenta la mesa directiva? Son 5 secretarías. Okay. ¿Y nos podría comentar más o menos cuál es el objetivo de FENASA? Sí, cómo no. FENASA es una federación de sindicatos. ¿Esto qué significa? Que aglutinamos organizaciones sindicales para darles apoyo en materia de asesoría laboral sindical, en materia de representación ante las autoridades y todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Ok. ¿Nos puede proporcionar el nombre del secretario general, por favor? Sí, como no, es el ingeniero Pablo Rodríguez Aguilera. ¿Qué funciones realiza el secretario general? Bueno, lógicamente es quien encabeza la organización. Él tiene la representación de los trabajadores ante las diversas autoridades de gobierno, por ejemplo, el IMSS, el Infonavit o cualquier otra autoridad que tenga relación con la actividad que realizamos, ¿verdad? Entre otras cosas, también tiene la representación ante las empresas y en términos generales es quien toma las decisiones en favor de los trabajadores, ¿no? ¿Y cuáles son los nombres de los delegados sindicales? Bueno, como delegados tenemos pues más de 200 delegados. Difícilmente podríamos enumerarlos, ¿no? Pero sí son más o menos esa cantidad. ¿Y cuáles son las funciones que realizan esos delegados? Ellos, como están laborando en el día con día en las plantas productivas, ven la casuística de trabajo pues prácticamente al día, es decir, ven las necesidades de los trabajadores rutinariamente, de manera constante, y tratan de resolver cualquier problema que tenga que ver con los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Algún pago que no se les realizó, o alguna necesidad en materia familiar, cuestiones de ese tipo, ¿no? Perfecto. Y también nos podría informar cuánto tiempo dura lo que es la mesa directiva y si se pueden elegir o cómo se funciona. Sí, el periodo son de 6 años. De 6 años, decíamos, son 5 secretarías. Las 5 secretarías duran en el periodo 6 años. Ok. ¿Y qué logros han realizado últimamente? Logros. Bueno, en principio se han tenido aumentos salariales por encima de lo que generalmente se aumenta. También hemos tenido la oportunidad de otorgar prestaciones adicionales a lo que contempla la ley, como fondos de ahorro, vales de despensa, comedor con subsidio para los trabajadores, en algunos casos transporte, que no le genera costo al trabajador, etc. Ok. ¿Y qué prestaciones exclusivas tiene el personal que ya es sindicalizado? Prestaciones exclusivas, bueno, como tenemos trabajadores de distintas empresas, son prestaciones de acuerdo a las condiciones de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, las más características es que tenemos trabajadores con servicio de clínica privada. También tenemos trabajadores con un sistema de vivienda privado distinto al Infonavit. Otros que sí tenemos con Infonavit. Depende de la empresa. Sí. ¿Y a qué empresas más o menos son con las que se relacionan? Exacto, con las que tenemos relación, por ejemplo, con Ternium, con NEMAC, con Sigma Alimentos, con Biopapel, Fibras Químicas, John Deere,
entre otros. Y más o menos, ¿qué problemáticas son las que han resuelto en su día a día? La verdad es de que bastantes, desde algunas muy simples, como ahorita comentaba, que a un trabajador no se le pagó un tiempo extra que laboró, que pudiéramos decir, bueno, pues eso a lo mejor en ese momento no se vislumbra como un problema muy grande, pero para ese trabajador es importante el que se le genere su pago, entonces le resuelve esas necesidades. En otros casos hemos gestionado el que no haya recortes de personal, más bien que se reacomoden, porque no podemos tampoco influir en cuanto a temas, por ejemplo, de que si baja la producción, pues difícilmente puedes controlar el que no se baje la producción. Esas son cuestiones de mercado, de ventas, pero si por ejemplo en un área donde baja la producción podemos reacomodar a esos trabajadores en otra área para que no sean despedidos y pierdan su trabajo, gestionamos ese tipo de cuestiones, lógicamente de manera temporal, y ya se corrige la situación de la producción acá y vuelven, así es. Entonces ese tipo no es fácil hablar de acomodar 100, 200, 300 trabajadores en otras áreas, cuando también desafortunadamente ya no es posible que un trabajador pueda, ya no se le pueda sostener su trabajo, gestionamos en muchos de los casos indemnizaciones por encima de la ley, de tal manera que si ya el daño de perder el trabajo es fuerte, pues que cuando menos tenga con qué solventar esa posibilidad de encontrar trabajo nuevamente con una indemnización mayor, así es.